Hoy vamos a estar trabajando nuestro PRI, en este caso en pulgadas. Como vemos en la mayoría de PRIs, la parte de las pulgadas siempre va a estar en la parte superior de la escala fija o del nonio. Vamos a ver entonces cómo se divide una pulgada. Inicialmente la pulgada la vamos a dividir en 16 partes. Cada una de esas partes va a equivaler a un 16avo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos a simular acá con nuestra herramienta que hasta este punto ya llevamos un 16avo. Hemos apenas llegado a alinear el 0 con la primera línea y en este caso lo podemos nombrar como un 16avo. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la segunda línea? Y en teoría en este punto vamos a llevar dos 16avos. En este caso ya no lo podemos nombrar dos 16avos, sino tenemos que simplificar hasta que la parte superior de ese fraccionario o ese numerador del fraccionario se nos convierte en un número impar y el de abajo normalmente nos va a quedar un valor par. Algo similar de pronto a lo que se ve acá. Entonces, si nosotros nos acercamos un poco más y verificamos, cuando tenemos dos 16avos, ya no decimos que tenemos dos 16avos o que el elemento o la pieza mide dos 16avos, sino vamos a simplificar y simplificando mitad de 2, 1 y mitad de 16, 8, vamos a decir que el valor hasta ese punto va a ser de un octavo. En el caso de que sean tres 16avos, como en la parte superior está un impar y en la parte inferior de ese fraccionario está un valor par, en este caso no se simplifica. Siempre que el numerador sea un número impar y el denominador sea un número par, no se va a simplificar. Vamos, por ejemplo, cuando ya llevamos 4 16, vamos con 4 16avos, lo simplificamos. Inicialmente nos quedaría 2 octavos, pero aún se puede simplificar más. Recuerden que lo que buscamos es tener un impar en el numerador y un par en el denominador. Entonces, para este caso, el valor final de esta medida sería un cuarto. Aquí la quinta línea, 5/16. Para la sexta sería 3 octavos. La séptima, 7/16. Y así sucesivamente vamos avanzando hasta completar una pulgada. Vamos a ver un poco más adelante cómo nosotros ya empezamos a trabajar y cómo ya empezamos de pronto a ver cómo realmente se conforman esas medidas. Si avanzamos hasta acá y hacemos que nuestro cero coincida con esta línea, si nos alejamos un poco para poder ver cuánto llevamos atrás, vemos que llevamos acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16avos. Si nosotros simplificamos finalmente esos 12 y 16avos, nos va a dar 3 cuartos. Pero hay una manera mucho más fácil de poder realizar o poder dar esa medida sin necesidad de estar realizando operaciones matemáticas. Nosotros nos podemos guiar, en este caso, por la longitud de las líneas. Si nosotros nos devolvemos de acá al inicio y nos acercamos un poco, vemos como las líneas con las que nosotros siempre vamos a dar el valor en 16avos son las líneas más cortas, como un 16, 3, 16, 5, 16, 7, 16 y así sucesivamente. Si vemos la línea de los octavos, que sería la segunda línea en adelante, vamos a ver que tiene una longitud intermedia. Entonces acá llevaríamos un octavo, 3 octavos, 5 octavos, 7 octavos. Vemos la siguiente línea está, que es aún más larga, es la que nos está marcando los valores en cuarto. Entonces hasta acá llevaríamos un cuarto, 3 cuartos, y aquí ya completaríamos la pulgada. Y la línea más larga entre el 0 y el 1, esa línea nos va a marcar la media pulgada. Entonces si nos paramos por acá y hacemos coincidir el 0 con esa línea media, vamos a tener hasta ese punto media pulgada. Si nos paramos hacia acá, recordemos que la pulgada tiene 16 16avos, entonces la mitad serían 8, más 1, 9 16avos para ese caso. Vamos a verlo por acá, hasta ese punto. Si nos acercamos, simplemente verificamos que esté coincidiendo perfectamente. Y en este caso llevaríamos simplemente 3/16. ¿Cómo conformaríamos ahora la medida cuando ya hemos rebasado una pulgada? En los fraccionarios debemos nombrar el valor entero que llevamos hasta ese punto. En este caso llevaríamos una pulgada. Y luego sí vamos a dar el valor fraccionario que nos esté marcando acá nuestro vernier. En este caso serían 13/16avos. Entonces tendríamos una pulgada y 13/16avos para este caso. Vamos a hacer otro ejemplo. Por acá, en este caso yo veo que es la segunda línea más larga, entonces la medida la vamos a dar en octavos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 octavos para este caso. Recuerden, cada una de estas líneas intermedias
o la segunda línea más larga, es la medida o la línea que nos va a ir marcando las medidas, en este caso en octavos. Entonces para este punto llevaríamos simplemente 5 octavos. Pero ¿qué pasa entonces cuando ya no tenemos una medida exacta? Cuando la línea nos cae, por ejemplo, ahí. Ahí ya nos tenemos que referir a la parte superior del nonio o vernier. Si vamos acá arriba y vamos a tratar de hacer primero estos ejemplos con valores exactos para ir tomando la práctica. En este caso, estamos partiendo este 16avo en 8 partes. Si nosotros tomamos entonces un 16avo y lo dividimos en dos partes, recuerden que se debe colocar un 1 acá abajo y vamos a formar esta famosa ley de la oreja. Entonces tendríamos acá 1 por 1, 1, que serían los extremos, y los medios nos daría 32. Entonces, ese 16avo, al dividirlo, ahora se nos va a convertir en 32avos. Si nos devolvemos acá, cuando marcamos nosotros que ese valor que llevamos acá en nuestro vernier está en 32avos, siempre que la línea que acompaña en este caso al 4, que es la línea media entre el 0 y el 8, recuerden que esta parte de arriba del vernier es como si estuviéramos ampliando ese 16avo y lo estuviéramos dividiendo en 8 partes. Entonces, siempre que la línea intermedia, que en este caso es la que se acompaña con el número 4, siempre que coincida con alguna de las de la escala fija, en ese momento vamos a indicar nuestra medida en 32avos. En este caso, que apenas llevamos el primer 32avo, no debemos hacer ninguna otra operación, simplemente hasta este punto llevaríamos un 32avo nuestra medida. ¿Qué pasa ahora cuando vayamos por acá, por ejemplo? Vamos a tener que contar cuántos 16avos llevamos acá atrás. Recuerden que dentro de cada 16avos vamos a tener dos 32avos o dos mitades. Para este caso entonces llevaríamos acá 2 de este 16 más una que nos está marcando acá arriba, 3 32avos. Ahora acá adelante, llevamos estas dos, las podemos multiplicar por 2 o sumar, aunque es más rápido multiplicar, entonces llevamos 2 por 2, 4 y una que llevamos de acá arriba, 5. Para la siguiente medida, hemos avanzado 3 atrás, entonces 3 por 2, 6 y una de acá, 7. Vamos a la siguiente, hemos avanzado para este punto, 4 por 2, 8 y una que llevamos de acá arriba, 9 32avos y así sucesivamente. Vamos a hacer otro ejemplo en donde vamos a marcar esta medida. ¿Cuánto llevamos acá? 2, 4, 6, 8, 9 por 2, 18. Y una que llevamos de acá arriba, 19 32avos para este caso. Nuevamente otra medida. Vamos a hacerla coincidir acá. Vamos a verificar que quede coincidiendo perfectamente. Nos alejamos un poco, llevamos ya 2 pulgadas. 2 pulgadas, 2, 3, 16. Serían 2 pulgadas, 3 por 2, 6 y una que llevamos de arriba 7. Entonces 2 pulgadas y 7 32avos. Vamos a armar esta medida en tres partes en este caso. La parte entera, luego acá de la regla fija lo que hemos avanzado y lo vamos a multiplicar por 2 y finalmente le sumamos 1, que siempre que esté coincidiendo la línea del 4, recuerden que lo único que tenemos que hacer es sumarle 1 a la medida que llevamos. Por ejemplo, vamos a pararnos acá, vamos a revisar y hacemos coincidir acá nuestra línea. En este caso, una pulgada entera que llevamos acá, luego 2, 4, 6, 8, 16avos, lo multiplicamos por 2, nos daría 16 y una que llevamos de la parte superior serían 17 32avos. Pues una pulgada y 17 32avos sería la manera correcta de expresar este valor o esta medida. Ahora nos vamos a ir nuevamente al inicio. ¿Qué pasa ahora cuando ya no es la línea intermedia entre el 0 y el 8 la que está coincidiendo, sino es en longitud la siguiente más larga? La siguiente más larga en este caso sería esta. Resulta que tanto esta línea como esta otra línea va a tener un valor ahora de 64avos. Si nos devolvemos y hacemos la operación de dividir ahora un 32avo en dos partes, vamos a tener que este valor se nos convierte simplemente en un 64avo. Entonces esta sería nuestra operación para ese caso. Ya sabiendo que cada una de estas líneas va a equivaler a un 64avo, ahora también si nosotros vemos, recordemos que esta parte superior es como si hubiéramos partido o hubiéramos ampliado ese 16avo
para poderlo ver un poco más grande y poderlo subdividir de manera más fácil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener 4 divisiones de 64 avos. Acá llevaríamos una, acá llevaríamos 2, acá llevaríamos 3 y acá llevaríamos 4. Pero solo vamos a expresar la medida en 64 avos siempre y cuando coincida o esta segunda línea de esta graduación o esta sexta línea de nuestra graduación. Por ejemplo, vamos a coincidir acá. Hasta ese punto que está coincidiendo apenas la primera línea de 64 avos y acá atrás en nuestra escala no llevamos ninguna otra medida, vamos a expresar simplemente nuestra medida como un 64 avo. Ahora, ¿qué pasa si coincide ya la sexta línea de nuestra escala? Pues en este caso vamos a llevar, recuerden que cada sección de estas va a valer un 64 avo, entonces llevaríamos 1, 2 y 3. Para este caso llevaríamos 3 64 avos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vamos ahí? Resulta que ya llevamos acá atrás 2 16avos y nos está coincidiendo la sexta línea de la escala graduada. Pues estos dos ya no los vamos a multiplicar por 2 como hacíamos en el ejemplo anterior con los 32avos, sino ahora lo vamos a multiplicar por 4. Entonces para este punto simplemente vamos a multiplicar cada uno de estos espacios por 4, porque recuerden que en un 16avo vamos a tener 4 64avos. Entonces 4 que llevamos acá y 4 acá, 8, 9, 10, 11. Entonces para este punto llevaríamos 11 64avos. Vamos a hacerlo nuevamente. Acá vemos que coincide la primera línea. Si coincide la primera, le vamos a sumar 1 al valor que nos dé la multiplicación anterior. Entonces acá llevaríamos 1, 2, 3, 4 16avos. 4 por 4, 16, más 1 de la parte superior, 17 64avos. ¿Qué pasaría si no fuera la segunda, sino la sexta línea? Vamos en este caso a sumarle entonces 3. Recuerden, 2 y 4 que llevamos anteriormente, 4 por 4, 16. Y 3 que llevamos de acá arriba, 19 64avos. Otro ejemplo un poquito más adelante. Vamos a colocarla y vamos a verificar que esté coincidiendo. Listo. Venimos acá, entonces llevamos una pulgada. Entonces formamos el primer dígito. 2, 4, por 4, 16. Y 3 que le vamos a sumar de acá arriba, 19 64avos. Entonces el valor completo o el valor correcto para poder expresar esta medida sería una pulgada y 19 64avos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocarla por acá. Un poquito de pronto más complicado al momento de hacer las multiplicaciones. Llevamos atrás de esto 8, 10, 12, 13. 13 por 4, 52. Y una que llevamos de acá en la parte superior, 53. Entonces para este punto llevaríamos 53 64avos. Vamos a hacer otro ejemplo por acá atrás. Listo, vamos a revisar entonces. 2, 4, 6 por 4, 24. Y 3 que llevamos de acá arriba, 27 64avos. Y ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos ahora a verificar qué pasaría entonces cuando nos coinciden las líneas más cortas de la escala Vernier o esta escala superior. En este caso es como si estuviéramos dividiendo ese 64avo que llevábamos antes, vamos a dividirlo en la mitad, porque si ustedes se dan cuenta acá de la parte superior ya no vamos a tener 4 secciones como en la anterior, sino vamos a tener un total de 8 partes. Entonces, si partimos la medida anterior, que eran 64avos, nuevamente en 2 para hallar la escala más pequeña, pues vamos a encontrar simplemente un 128avo. Quiere decir esto que esta es la medida más pequeña que nosotros podemos llegar a tomar o que nosotros podemos llegar a dar con precisión con este instrumento de metrología. ¿Qué pasa entonces? Cuando coincidan en este caso las líneas más corticas de esta escala Vernier, es cuando vamos a dar nuestra medida en 128avos. Por ejemplo, si coincidiera la primera, pues sería un 128avo. Si lo hace la tercera, 3 128avos. La quinta, 5 128avos. La séptima, 7 128avos. Entonces acá no hay ningún pierde, simplemente vamos a contar
cuál es la línea que va a estar alineándose o coincidiendo con la de la escala fija, como si fuera una sola, y este valor es el que nosotros de pronto le vamos a sumar a las medidas enteras que ya podemos llevar atrás. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para irnos facilitando el trabajo. Vamos a hacer simplemente que coincida acá la primera línea y ya hemos pasado acá de nuestra regla fija nuestro primer 16avo. Recuerden que cada 16avo va a tener 8 128avos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 16avo que nosotros avancemos vamos a tener que sumar o multiplicar por 8 la cantidad de 16avos que llevamos acá. Por ejemplo, en este caso simplemente llevaríamos el primero, llevamos 8 de acá y esta primera que llevamos de acá arriba sería 9 128avos. Si adelantamos un poquito más, hasta que nos vuelva a coincidir en 128. Entonces 8, 9, 10, 11. A este punto llevaríamos 11 128. Vamos con la quinta. Entonces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 128avos. Vamos con la séptima. Entonces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 128avos. Si ya avanzamos un 128avo más, simplemente vamos a completar los dos 16avos que al simplificarlo nos daría un valor de un octavo acá en nuestro vernier. Acá en este punto, quizás lo más complicado sea el asunto de las tablas, de multiplicar por 8. Entonces tendríamos que aprendernos básicamente la tabla hasta el 15, que es donde necesitamos multiplicar. Por ejemplo, si lo llevamos acá y hacemos conseguir la línea del 128, en este caso vamos a tomar como ejemplo la primera, si nos damos cuenta acá el 0 ya está llegando a la primera pulgada, quiere decir que ya hemos pasado las 15 y 16avos. Vamos a hacerlo en la calculadora para que se nos facilite, sobre todo al inicio de nuestras operaciones o de nuestro aprendizaje. Entonces esos 15 al multiplicarlo por 8 nos da 120. Si le sumamos uno que llevamos de acá de la escala Vernier, que en este caso sería la primera línea que es la que está coincidiendo, a esos 120, 128avos, le sumamos un 128avos, nos daría 121 128avos. Entonces de pronto acá es donde se complique, en manejar las tablas hasta un valor relativamente alto de unidades. Vamos a verificar ahí, los 120 que llevábamos acá atrás, más 1, 2 y 3, pues 123, 128avos. Ahora más adelante, acá, veamos 120 atrás, 121, 122, 123, 124, 125, 128avos. Por acá atrás sería simplemente la séptima línea, a los 120 le sumamos 7, 127, 128avos. Y esa sería la manera de medir, por lo menos con este instrumento de metrología, en fracciones de pulgada. Recuerden, quizá lo más difícil sea el tema de las tablas y de las multiplicaciones, es lo más difícil. Fuera de ya en la parte real, cuando se tiene el instrumento en la mano, de verificar cuál es la línea que está coincidiendo, lo segundo más difícil sería hacer el proceso de suma o de multiplicación, sobre todo cuando nos coincide la línea de 128 y tenemos que multiplicar por 8. Pero vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a buscar ejemplos al azar. Acá en este caso me está coincidiendo la quinta línea. Quiere decir que como es la más cortica, de hecho, vamos a dar nuestra medida en 128avos. Entonces vamos a contar acá 2, 4, 5. 5 por 8, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 128avos. Vamos a buscar otra medida, cualquiera, no importa si va acá en 128avos, lo importante es que nos coincida exactamente una línea. Vamos a hacer que nos coincida esta. Listo, entonces ya haríamos 1, 2, 16, verificamos, está coincidiendo la línea del 64, quiere decir que lo vamos a multiplicar por 4, entonces 4 y 4, 8, y una que llevamos de arriba, 9, 64avos. Ahora, esta de acá, ya haríamos 1, 2, 3, 16, multiplicamos por 2 en este caso porque está coincidiendo la línea del 4, llevaríamos 6, y uno de acá arriba, 7 32avos. Ahora vamos un poco más adelante, nos paramos ahí, está coincidiendo la sexta línea, que sería la de 64avos, llevaríamos 1, 2, 3, 4, 5, por 4, 20, 21, 22, 23 en ese caso, 23, 64avos. Recuerda que lo que yo hago, y una manera de que se me facilite,
realizar las multiplicaciones o las operaciones. En el caso de que, por ejemplo, me caen 64avos, yo me olvido que las demás líneas existen, por lo menos las demás corticas, y simplemente divido o parto este 16avo en 4 partes, y sé que acá le tengo que sumar una, acá le sumaría 2 si fuera el caso, y acá le sumaría 3. Es la forma en como yo lo hago, y me parece que es una manera fácil y efectiva de poder realizar las operaciones. Entonces acá llevaríamos 2, 4, 5 por 4, 20, y 1, 2 y 3, 23 64avos. Ahora por acá, vamos a ver, nos cayó coincidiendo la línea del 4. Entonces, verificamos acá abajo, llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 11, por 2, 22, y 1, 23, 32avos. Listo, ahora por ahí, vemos que nos coincide la primera línea del 128. Entonces llevaríamos 2, 4, 6, 8, 10, y una que llevamos acá arriba. Entonces, 10 por 8, 80, y una 81, 128avos. Pero recordemos que acá atrás ya llevamos una pulgada entera, entonces no nos podemos olvidar de esa medida. Entonces, la forma correcta de armar la medida completa o de expresar esta medida de manera completa sería una pulgada y 81, 128avos. Nuevamente otro ejemplo. Vamos a hacerla coincidir acá. Listo. Para este punto nos está coincidiendo la línea de 64avos. Entonces llevaríamos una pulgada y 3 64avos para este caso. Nuevamente, otro ejemplo. Acá, entonces tendríamos 2, 3. Nos está coincidiendo ¿cuál línea? La quinta, o sea que la vamos a dar en 128avos. Entonces llevaríamos 3 por 8, 24 y 5, que llevamos acá, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 128avos. Cualquiera de las dos formas, bien sea contando acá uno por uno o sumando directamente los 5, cualquiera de las dos que se le facilite, es correcta. Desde que hagamos las operaciones de manera correcta, cualquiera de las dos maneras las podemos utilizar, o cualquiera de las dos se nos puede facilitar y es la que nosotros vamos a utilizar. Recordemos que en este tema del aprendizaje nosotros también, no es solo lo que de pronto nos diga la gente de cómo se debe realizar, también es cómo a nosotros se nos va a facilitar. De pronto hay gente que se le facilita simplemente ir sumando acá 8 más 8 más 8, hay gente que se le va simplemente a facilitar las multiplicaciones, quizás hay personas que se aprendan estos valores de memoria. Entonces de pronto que si ya lleva acá 15, entonces ya sabrá que al multiplicar de pronto 15 por 8 le va a dar 120 y simplemente le tiene que sumar la cantidad de líneas que esté coincidiendo. Listo, es válido. Cualquier manera que ustedes utilicen que se les facilite, pues es la más adecuada que ustedes pueden utilizar para poder aprender. ¿Por qué de pronto se nos dificulta un poquito el tema de las pulgadas? Porque nosotros no estamos acostumbrados a estar trabajando con este sistema. Pero sí hemos escuchado o sí conocemos bastante. Por ejemplo, vamos a comprar un tornillo. Lo vamos a pedir de pronto un tornillo de un cuarto, un tornillo de media, de 3/8. Y allá en la ferretería nos van a entender cuál es el tornillo que nosotros necesitamos. Pero nosotros en realidad de pronto no somos tan conscientes en ocasiones de a qué se refiere eso de 3/8, cuartos, medios, 16. Porque simplemente no estamos acostumbrados, no es algo de nuestro diario vivir. Nosotros estamos más acostumbrados al tema de los milímetros, de los metros, pero esto simplemente requiere práctica. Al igual de pronto que veíamos en el video anterior, cuando hablábamos sobre nuestro pie de rey, pero en milímetros, vamos a ver que simplemente es cuestión de práctica. Yo también les voy a dejar en la descripción del video los links donde pueden ir a descargar nuevamente unas autoevaluaciones como estas que vemos acá, donde nosotros podemos simplemente practicar. Y estas evaluaciones están en fracciones de pulgada, entonces acá es importante tener en cuenta que si ya llevamos un valor entero lo debemos colocar, si no vamos a colocar simplemente 0 y luego armamos el fraccionario. En este caso vemos que está coincidiendo la línea del 128avo, de hecho es la séptima línea, no llevamos nada atrás del 0, entonces para este caso sería simplemente 7 128avos. Entonces 7 128avos. Al dar enter nuevamente se nos genera un nuevo valor y con esta herramienta nosotros vamos simplemente a poder practicar
en nuestras casas a ir revisando si estamos haciendo las cosas bien o si de pronto nos la estamos haciendo mal. Por ejemplo, acá nos da la medida en 64avos, que nos está coincidiendo esta linecita. Entonces vamos simplemente acá, 4 y 4, 8 y 4, 12 y 4, 16 o 4 por 4, 16, como a ustedes más se les facilite, y le sumamos 1, entonces llevaríamos 17, colocar el 0 acá para que no nos genere error, ¿listo? Para este punto llevaríamos 17/64. Y esto se trata. Fuera de eso también les voy a dejar el link donde pueden descargar esta aplicación o este programa. Y recuerden que simplemente lo único que van a hacer es ejecutarlo. Van a ocultar de pronto la medida para que ustedes puedan practicar. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Coloco mi pie de rey en cualquier punto. Me acerco, verifico de pronto cuál es la línea que está coincidiendo para ver por cuánto tengo que multiplicar en caso de que ya haya avanzado una cantidad de 16avos acá en mi escala fija. Hago las operaciones, escribo esa medida o me la grabo mentalmente y luego de eso pues voy a descubrir acá cuál es la medida y la comparo con lo que yo leí, con mi apreciación. Si las tengo correctas, pues bien, y voy practicando. Si no la tengo correcta, pues sigo intentando y sigo intentando, simplemente hasta cuando ya empiece a trabajar y a acertar a las medidas que me está generando la aplicación. Listo, entonces se trata simplemente de ir practicando, de ir cogiéndole como la forma a esto, de ir cogiendo la práctica, de ir cogiendo esa experiencia en medición, que no siempre es fácil, pero tampoco es imposible. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero les haya servido, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video.